Buen día. Buenos días. Bueno, espero que estén viendo la pantalla completa. ¿Estamos logrando ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Va. Buenos días, jóvenes. Bueno, hemos estado hablando durante todos estas semanas de cómo elaborar una investigación y les estamos dando herramientas para poder hacer una investigación básica, no necesariamente una investigación a profundidad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de un tema bien importante, súper importante para cualquier tipo de investigación. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de tipos de investigación? Decíamos que estas investigaciones podían ser investigaciones de tipo cualitativo, cuantitativo, tal vez alguna mixta, se podía hacer las dos. Sin embargo, también había otro tipo de estudios de acuerdo a su temporalidad, podían ser prospectivos, retrospectivos, también de acuerdo a su funcionalidad, podría ser, bueno, entonces, pero cada una de estas investigaciones que teníamos que hacer o que podríamos hacer o que podríamos elaborar, tenía que tener un fundamento, un objetivo principal, una meta que conseguir. Generalmente el objetivo principal es siempre la meta, el fin que debe conseguir una investigación que para eso estaría desarrollada. También habíamos visto que tenía un proceso, que teníamos que reunir toda la información que podíamos en lo que significaba marco lógico, ¿no? Reunir toda la información, detallar esta información y elaborar un documento pulcro que nos sirva como base para hacer un diseño de la investigación. Y cuando hablo del diseño, es para demostrar qué rumbo metodológico va a seguir esta investigación en relación a la forma de elaborar esta investigación. Eso es un diseño. Ya habíamos visto que la metodología puede ser dependiendo del tipo de estudio que tengamos. Básicamente, si es un estudio cualitativo, va a tener un rumbo. Si es un estudio cuantitativo, va a tener tal vez otro rumbo. En función siempre a lo que hemos ido diciendo, el método científico, que tiene un procedimiento. Pero claro, el método científico que les hemos dado como clásico es más aplicable al método cuantitativo, no tanto al cualitativo. Habíamos dicho que el cualitativo describía muchas cosas, ¿no? Y que también tenían otros objetivos para poder hacer el estudio. Bien, pues bien, eh, una vez que has elaborado el diseño, tienes que darte cuenta cómo vas a tú demostrar lo que tú estás diciendo, ¿cómo vas a poder tú hacer realidad ese estudio? ¿Ya? Y una de las formas para yo saber que estoy haciendo un estudio que me sirve para lo que yo quiero y le doy el enfoque que yo necesito, va a ser reflejarlo en resultados. Hola, Ítalo, ¿qué pasó? Buen día, doctora. Mil disculpas que le moleste o que le interrumpa. Creo que no está pasando las diapositivas. Se quedó en la asignatura en variables. Sí, ahí estamos haciendo la introducción. Perdón, Gracias, mil Ítalo, por... disculpas. No, está bien, porque esa es la respuesta. Mira, ustedes no son los niños cadetes del Colegio Militar de la Anapol. Los suben a 20 pisos y les dicen, láncense. Y ustedes sin paracaídas al suelo. No, ustedes son entes pensantes. Es decir, no, si yo me lanzo sin paracaídas me voy a descuajeringar. Entonces, Ítalo, muy buena, porque ustedes tienen que salvar vidas, tienen que ayudar a vivir mejor a las personas desde la perspectiva que ustedes están estudiando. Perfecto, yo celebro eso, ¿ya? Entonces, muchachos, para yo poder hacer el diseño del estudio, es decir, yo voy a poder implementar este estudio, yo tengo que saber cómo voy a poder medir ese estudio, es decir,
¿Cómo voy a demostrar lo que yo estoy queriendo que ustedes aprendan? Y para ello yo necesito elaborar de la parte empírica, que es la parte más linda que nos gusta, que es la parte que nosotros podemos conversar, hipotetizar, un documento, una investigación, un romantizar una investigación. Tengo que llevarla a la práctica, ya decir, este trabajo procede porque yo tengo que ver tal o cual característica. Para pasar de este proceso empírico que hemos estado hablando este tiempo y pasarlo a un proceso práctico del cual yo voy a poder medir, yo necesito hablar de estos factores tan importantes como los que tienen en su pantalla y se llaman las variables. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo transformar este método empírico, eh, teórico, eh, de nuestras ideas, de nuestras hipótesis, pasarla a la parte práctica para que tú puedas medir esto y puedas obtener un resultado que mostrar y decir, yo he creado en mi cerebro, en mi cabeza y en todas mis células porque quiero investigar esto y lo voy a demostrar de tal manera. ¿De acuerdo? Entonces, las variables van a ser eh, ese objetivo que tú tienes resuelto en una forma que yo voy a poder medir. Como verás, todo va a depender, y nunca lo olvides, del tipo de investigación que tú estás abordando, de la temporalidad de la investigación que tú quieres abordar, ¿sí? Todo va a depender de esas cualidades. Y esas cualidades, tú, como profesional, futuro profesional, o de repente ya vienes de otras carreras, tienes que plasmarlas en una forma práctica, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? Y ahora vamos a empezar a hablar de estas cualidades. ¿Qué entonces entiendo como una variable? ¿Se acuerda que les puse muchos objetivos, muchos ejemplos en las clases pasadas? Decir, el señor flaco camina por la calle, ¿no? Y yo les decía, el sujeto es el señor, ese que es el sujeto. Y las características que adornan a este sujeto, por decirlo así, o las características que acompañan a este sujeto, son las variables. Son cualidades que yo le estoy otorgando al objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir que variable tal vez es una unidad básica de análisis dentro de la investigación. Según Hernández Sampieri, Fernández Collao Batista, del 2014, que es la literatura que te he estado mencionando durante muchas clases. Es un libro muy bonito que se lo pueden bajar de la internet para los que les gusta este, la investigación. Tú buscas con este nombre y la descarga es gratuita. Entonces ahí puedes encontrar muchos de estos datos y profundizar lo que tú gustes en otro contexto, no ahorita, porque ahorita te estás concentrando en aprobar un examen, ya cuando quieras hacer una investigación. Entonces, esta unidad básica de análisis, ¿no? Una variable es una propiedad que puede adquirir valores, ¿ya? Y cuya variación es susceptible a medirse u observarse, ¿ya? Entonces, es una cualidad que yo le atribuyo, una característica que puedo atribuirle al sujeto de estudio, a la población de estudio, pero que tiene una característica. Esta cualidad yo la puedo medir, la puedo observar. Entonces, el señor flaco que camina por la calle, el sujeto, la población va a ser el señor. Y flaco que camina por la calle son tres variables que yo le estoy atribuyendo, son cualidades a la población que yo puedo medir. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Flaco, ¿puedo medir flaco? Probablemente no. Desde el punto de vista cualitativo, puedo decir tal característica es flaco y tal. Pero desde el punto de vista cuantitativo, yo puedo transformar estas variables cualitativas, flaco, gordo, peso estándar, ponte un ejemplo, en números.
Y estos números van a ser categorías. Yo le voy a asignar una categoría a estas características y voy a decir categoría uno, 2, 3. Y lo voy a meter así, ya sea en un programa Excel u otro tipo de programas que me permitan hacer un estudio estadístico. Camina por la calle. Puedo adicionarle otras características. Variable, caminar. Puede ser caminar lento, caminar rápido, caminar corriendo, puedo decir correr, trotar, estar parado. Vas viendo que tiene otras características a partir de una cualidad que le estoy atribuyendo a este sujeto o a esta población. Entonces, la variable va a ser una propiedad que puede adquirirse diferentes valores y cuya variación es susceptible de medirse y observarse. ¿Ok? Para este otro autor, define a la variable como un constructo que adopta diferentes valores, cualquier cualidad o característica que pueda asumir más de un valor o de una categoría. ¿Te das cuenta? El señor flaco camina por la calle, la población, el sujeto de estudio va a ser el señor. Y las características que le estoy adicionando van a adoptar diferentes valores, cualquier cualidad que característica se pueda asumir y pueda tener un valor y una categoría. ¿Listo? Las variables desde el punto de vista cualitativo a veces no necesitan medir de una manera numérica, pero sí se mide de una manera cualitativa. Es decir, en caso uno, yo he obtenido que el señor caminaba por la calle con un perro. En el caso 2, el señor caminaba por la calle con la enamorada. En el caso 3, el señor caminaba por la calle solo. Estoy dándole cualidades que van más inclinadas a un estudio cualitativo, porque lo que estoy haciendo es describir. Pero si yo digo, el señor caminaba por la calle con un perro, lo hace durante 10 minutos cada día, de lunes a viernes. Estoy dando, aparte de las cualidades que voy a describir, que es el señor flaco que camina, estoy dándole algunas herramientas que me permiten medir directamente. Pero también estas variables puedo yo en algún momento eh, de cualitativo lo puedo transformar en cantidad. A eso se refiere que yo puedo asignarle al señor flaco, flaco. Le pongo flaco es igual a 1, gordo igual a 2, peso estándar igual a 3. Desnutrido, ponte, no se puede mezclar algunos términos, pero es para didáctica, le pongo 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy categorizando estas variables, les estoy atribuyendo un valor y al atribuirle el valor, estoy haciendo posible que aparte de medir solo la descripción, yo pueda medir en números, en cantidad. Y entonces esto de cualidad probablemente va a ser un cuantitativo, ¿ya? Para este otro señor, Tamayo, las variables representan los aspectos, las propiedades o dimensiones en los fenómenos que se desean estudiar. Son los elementos que se puedan cuantificar, describir, clasificar y comparar. Este es un concepto más concreto, porque estoy hablando de situaciones tanto cualitativas, de un estudio tanto cualitativo en el que yo pueda describir y también eh, calificar, tal vez, eh, o comparar, ¿no? O un estudio cuantitativo, una variable cuantitativa que yo pueda cuantificar, pueda clasificar y también pueda, y por qué no describir, que no son términos específicos, ¿me entiendes? Lo que te estoy enseñando es a pensar. Entonces, lo que tú tienes que saber es que son variables que son susceptibles a medirse y observarse. Pueden asumir valores y categorías, ¿ya?
pueden tener diferentes aspectos, dimensiones, se pueden cuantificar, describir, clasificar, etcétera. Bien, entonces esta variable es una unidad básica de análisis, literal. Cada variable que yo le atribuya a un estudio es y se convierte en una unidad de análisis. El señor flaco, flaco, ya te he dicho, es una cualidad, es una característica, es un término que me permite calificar tal vez a la persona, por lo tanto, entra en el concepto de una variable. Y entonces flaco le voy a poner varios parámetros o varias aristas y lo voy a poder medir. Y al medir estoy convirtiendo a todo esto en una unidad básica de análisis. Entonces la variable es una característica, una cualidad, una propiedad que puede tener diferentes valores o respuestas. Es todo aquello que no es igual en todos los casos y que puede medirse o describirse para entender cómo se comporta, cómo se relaciona con otras cosas. El señor flaco camina por la calle, si es flaco, gordo, pesado, camina por la calle o está parado, puedo relacionar y puedo jugar con esos términos. ¿Te das cuenta? Entonces, una variable es una característica o un atributo, una cualidad de las personas, objetos o fenómenos de estudio o hechos que puede adoptar diferentes valores. ¿Listo? Las variables adquieren valor en la investigación cuando se relacionan con otras variables. Como por ejemplo, hablábamos de la hipótesis. Para formar una hipótesis tenía que haber una relación de variable con variable, ¿no? Y decíamos, esa es una relación que puede permitir elaborarnos una variable. Variable debe tener algunas cualidades, ¿no? Obviamente, que pueda ser, por lo menos las variables tienen que tener al menos dos valores, o tres o cuatro. Por ejemplo, les pongo conceptos bien básicos. Primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Cuarto lugar, quintos, exacto. Estoy viendo que esta variable misma en temporalidad puede tener varios valores. Entonces yo puedo medir estos valores, puedo relacionar estos valores. Tiene que ser medible. Yo puedo medir, ¿ya? Esto no aplica a una variable cualitativa, sin embargo, también estás midiendo de una manera cualitativa, en una variable cualitativa, pero una cuantitativa estamos hablando de suma, resta, porcentajes, frecuencias, asociación. Entonces estás midiendo, ¿ya? Puedes comparar con el medio convencional, es observable, yo puedo mirar esta variable. ¿Ya? Y al mirar esta variable, simplemente el señor flaco camina por la calle, estoy haciendo una observación empírica, es mía, no está descrita en ningún libro, no está descrita en un manual, pero yo estoy haciendo un análisis empírico de esa variable. La relevancia teórica que puede tener, ahí vamos a ver, el señor flaco camina por la calle, tal vez no tenga relevancia como por sí solo, pero si le adicionamos otra variable, el señor flaco camina por la calle con un perro, el señor flaco camina por la calle con su mamá, el señor flaco camina por la calle porque tiene que ir a la universidad, le estás atribuyendo tal vez una relevancia importante. Por lo tanto, al elaborar una variable, no te simplifiques en los conceptos tan básicos que te estoy dando. Tú tienes que atribuirle la relevancia teórica. ¿Qué importancia tú le vas a dar a esa variable? ¿Qué importancia tiene esta variable con la relación del problema del estudio que tú estás haciendo y con la formulación de la hipótesis que tú vas a desarrollar dentro de lo que tú ya has descrito como marco teórico? Entonces, la definición tiene que ser muy clara y debe ser conceptualizada. O sea, las variables las tienes que tener muy claras, pero al mismo tiempo debes permitirte conceptualizar esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, la variable es aquella frase o palabra que se encuentra en el título de la investigación, puede encontrarse en el objetivo general, el problema general, en la hipótesis, esto según este autor. Perfecto. Entonces, la visión panorámica sobre la investigación es importante para el investigador. Una forma práctica para lograr el objetivo
es la matriz, la articulación entre el problema, la investigación, la hipótesis y las variables. Lógico, hemos ido aprendiendo que yo puedo elaborar una idea empíricamente en mi cabeza. Para yo poderla plasmar en un estudio, tengo que convertirla en un problema, este problema en una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación va a tener una probable respuesta, que es la hipótesis, y tengo respuestas. Eh, una respuesta nula, que es una hipótesis nula, alterna, o alternativas, o una hipótesis de la investigación. Yo tengo esas hipótesis. Pero ¿cómo voy a medir esto? A través de las variables. Entonces, la forma práctica para realizar una investigación es una articulación entre todos estos componentes de la investigación. Entonces, puedo empíricamente, y esto lo puedo obtener de la siguiente manera. Puedo hacerme una matriz, es una sugerencia para que sea más práctico. Puedo hacerme una matriz que me permita saber en qué lugar yo estoy. Entonces digo, me hago una tablita de unas columnas y unas filas que yo estimo necesitar y digo, objetivo general. Bien, tengo el objetivo general que lo he transformado en una pregunta, el problema en una pregunta de investigación. Estoy dándole una hipótesis de investigación o una hipótesis general y de esta hipótesis tengo que obtener probablemente una variable. Ahí no queda la cosa. Estas variables yo tengo que encontrar una forma de medir, y ahora lo vamos a ver más adelante, y es a través de indicadores. ¿De acuerdo? Entonces, y lo mismo puedo hacer con los objetivos específicos. Los objetivos específicos, ay, permítanme, me he olvidado hacer algo, un cachito. Perdón, mi medio de control me he olvidado. Disculpen, chicos, ya estamos casi terminando la clase y me acuerdo. Para que vean que no son los únicos que sufren, también los docentes no saben lo que pasa por nuestras pobres cabezas. Bien, entonces, como verás, es un proceso, ¿ya? Es un proceso que tú puedes elaborar. Lo que te estoy dando ahora, ¿ya? Simplemente es este, una forma de, de, de elaborar algo que tal vez se vea muy complejo en algo un poco más sencillo. Entonces, la identificación de las variables es uno de los pasos metodológicos para pasar del nivel teórico, lo que yo te decía, o abstracto, al nivel técnico o concreto. Y para yo poder decir este tipo de, emitir lo que te he dicho, un variable, un indicador, yo tengo que ver cuáles son sus funciones. Pero para saber cuál es su función, yo tengo que aprender un poquito a clasificar a estas variables. Entonces, desde el punto de vista, desde su naturaleza o desde su función o desde la forma en que la voy a medir, puedo clasificarlas y puedo decir por su función, por su naturaleza o por su nivel de medición. Por su función puede ser una variable independiente, una variable dependiente o una variable interviniente. Hay otras más, no voy a complicarles la vida, pero yo tengo que tener claro esto. Variable independiente. La variable independiente es una causa, una cualidad que influye sobre la otra, independiente. La dependiente es una cualidad que es influida por la variable independiente. La interviniente es una cualidad que explica parcialmente la relación que puede tener la variable independiente con la dependiente. Para hacerlo más práctico para ustedes, la variable independiente, ya, es aquella que no voy a, probablemente
no va a poder ser modificada por la variable que sea dependiente. Al revés, y la variable dependiente siempre puede ser modificada en relación a la manipulación que yo puedo tener en la independiente. Por eso es dependiente-independiente. Y les decía, el señor flaco camina por la calle con un perro y lo saca a pasear. Y yo quiero decirte con este concepto, dependiendo de cómo tú enfoques, pero estoy tratando de decirte que el señor es la variable. ¿Qué tipo de variable? Según lo que te estoy explicando. ¿Qué tipo de variable es el señor? ¿Y qué tipo de variable es el perrito? Vamos, chicos, anímense. A ver, voy a leer en chats. ¿Independiente quién? María, Isabel, Isabel Pantoja. Ah, no, Taboada. ¿Es variable? ¿El señor es variable dependiente? El señor es variable independiente. Bueno, vamos a intentar. Lógico, el señor flaco es independiente. Perfecto. ¿Por qué? Porque puedo modificarlo. Lo otro, que puede llevar a un perro, puede llevar a una perrita, a un gatito, puedo modificar. Probablemente el señor sí puedo manipularlo, hacer que no camine. ¿Te das cuenta? Entonces, la variable independiente es la que puedes tú manipularla en función al beneficio de tu estudio, ¿ya? Pero no va a depender de la cualidad que es dependiente. Y la variable dependiente, va a ser siempre la que dependa de esta independiente. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver más ejemplos. Y bueno, la interviniente es la que puedo relacionar ambas, variable dependiente, independiente. ¿Listo? Las variables, según su naturaleza, pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. La variable cuantitativa es muy simple. Probablemente solamente voy a hablar de números, de cantidades, 1, 2, 3, primaria, secundaria, terciaria, primero, segundo, tercero. Estoy atribuyendo en la escala ordinal una categoría, un numeral. Y las cualitativas pueden ser expresadas en categorías, ¿sí? Que no necesariamente se tengan que medir. Por ejemplo, género. No voy a medir género, un género, dos géneros, no. Voy a darle otras cualidades al género. Género femenino, masculino, ¿entiendes? El tipo de escuela, escuela privada, escuela pública. Estoy viendo que por su naturaleza, dentro de la escala cualitativa, le estoy dando un valor en cuanto a la cualidad. La variable, según la medición o el nivel de medición, puede ser nominal, ordinal, de intervalo, de razón, y hay muchas. Nos vamos a quedar ahí. Nominal es cuando yo eh, hago una clasificación sin orden, ¿ya? Puedo nominar, decir, variable, el señor Flaco es profesor de primaria, secundaria, terciaria. Estoy dándole una nominación, ¿ya? No necesariamente un orden, pero le estoy dando una nominación. Camina por la calle, está parado en la calle, camina parado, otra nominación, ¿ya? El sexo, tiene sexo femenino, masculino, le estoy dando una nominación. La nacionalidad es boliviano, es americano, es argentino, es brasilero, estoy dándole una nominación. La ordinal, al contrario, tiene un orden jerárquico, ¿ya? Un orden jerárquico, sin distancia cuantificable, ¿ya? Entonces yo puedo decir primero, segundo, tercer lugar. Primer, segundo, tercer lugar. Ordinal. O uno, dos, tres. O
1991, 1992, 1993. Estoy haciendo un orden jerárquico que no estoy dando una distancia cuantificable porque entre el uno y el 2 no sé cuál será la distancia, pero tal vez entre 1995 y 1996 le estoy dando 365 días de diferencia, o sea, pero sin una distancia que yo pueda decir, digamos, uno o dos, ¿no? Es un orden jerárquico sin una distancia cuantificable. Las variables de intervalo tienen un orden con distancias iguales, pero sin el cero absoluto, ¿ya? Entonces, y aquí te pongo un ejemplo, la temperatura. Distancias, o sea, hay intervalos con distancias, están establecidas estas distancias, pero en el caso del intervalo, sin el cero absoluto. Temperatura, si voy a medir en grados Celsius, si voy a medir en Fahrenheit, que es lo que, hola, ¿no? En grados Celsius, en grados Fahrenheit, puedo, si hay alguien que está, ya, vamos a, estamos, ya. Entonces, no tiene una distancia eh, con un tiempo establecido. Póngase 37 grados centígrados a 38 grados centígrados, ¿no? 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7. Tienen distancias iguales, pero no pueden ser con un valor de cero. Entonces, de intervalo son esas variables que yo puedo darle una distancia entre esta y esta, que no tengan valor a cero, pero que sí sean igualitas. ¿Ya? Eh, Variables de intervalo puedo decir quinquenios, cada 5 años, del 1 al 4. Voy a tomar una categoría de 1 año a 4. Y la siguiente categoría va a ir del 5 al 9. La otra voy a ir del 10 al 14. Te estás dando cuenta que no coinciden. Tiene un intervalo, que son 5 años, pero no coinciden a cero. Esa es una variable de intervalo. De razón, la variable de razón, igual que el intervalo, pero con ceros absolutos. O sea, tengo que adicionarle distancias a la variable de razón, pero con el cero absoluto, ¿ya? Y puedo tener el peso, ¿ya? Por decirte, yo peso 64 kilos. Mi estudiante va a pesar 38 kilos o 38.2. La diferencia del intervalo con la variable de razón es que la de intervalo no tiene que tener un peso absoluto, o sea, llegar a cero. Tiene que respetar esos intervalos. En cambio, el de la razón sí tiene un intervalo, pero sí tiene el cero absoluto, ¿no? Peso, edad, por ejemplo. ¿Listo? Bien, bien. También las variables, según el tipo, pueden ser o simples o pueden ser complejas, ¿ya? Las variables simples es todo lo que te he ido diciendo, ¿ya? Algo práctico que puedes asumir que es una variable. El señor flaco, flaco, gordo, o delgado, o grueso, son cualidades. Y simples, no necesitas complicarte más, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La variable puede ser un estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, no necesita dimensiones. La variable compleja sí necesita dimensiones. Entonces, ¿cuándo hablo yo de dimensiones? Cuando este indicador está medio compuesto y yo puedo agarrar de esta variable y puedo descomponerla. El, eh, eh, el señor flaco camina por la calle. El señor población flaco camina por la calle. Estoy diciendo tal vez dos variables, camina y por la calle. Puedo descomponer y lo estoy convirtiendo, no olvides que lo estoy tomando como una variable,
no como una, dos, tres, porque también puedo descomponerla en una, dos, tres, y cada una va a ser simple. Pero cuando yo hablo de compleja, camina por la calle, o camina por la casa, o camina por algo, puedo descomponer. Esa descomposición se llaman dimensiones. El señor flaco camina por la calle y yo lo separo. Flaco camina por la calle. Son dos variables y lo estoy descomponiendo en dos dimensiones que me permiten, uno, ampliar el, por decirte, la profundidad de la variable en estudio. Me cargo más trabajo, lógicamente. Sin embargo, puedo tener más información, pero hablando solamente de una variable. Al mismo tiempo, esta variable compleja, aparte de tener dimensiones, también puede tener indicadores y hasta subindicadores. Entonces, como te digo que te estoy descomponiendo, no es lo mismo que una simple edad, sexo, talla, peso. Son simples, ¿ya? Bien. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia, lo que hemos estado hablando, del uso del móvil celular durante las clases del curso prefacultativo en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad de Medicina de la UNSA La Paz, Bolivia? Nuestro problema general es ese. Nuestro objetivo es cuál, ¿no? O evaluar la influencia del objetivo. Entonces, yo tengo variables, aquí tengo dos variables para descomponer esta pregunta. La influencia del móvil celular y el rendimiento académico. Como verás, tengo una variable dependiente y una variable independiente. ¿Quién se anima a decir, habilite su micrófono y diga, tal es variable dependiente y tal es independiente? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué opinan? Nadie. Como diría, nadie es. Bien. Estoy mirando que el rendimiento académico es una variable dependiente o independiente. Dependiente. Dependiente. Exacto. Muy bien. Dependiente. Porque este dependiente, este rendimiento, depende de si tú estudias más, si tú le dedicas más tiempo, te distraes menos. Y la variable que no puedes modificar es el uso del móvil celular. Tú puedes actuar sobre esto, puedes manipular esta variable independiente y decir, no voy a usar el celular durante mis clases. Pero estás manipulando, pero no estás cambiando la variable en sí. Simplemente estás manipulando y sacando a la variable independiente. Entonces, aquí tengo rendimiento académico es la forma de medir qué tan bien le va al estudiante en sus estudios. Estoy viendo qué tan bien le va a ir a estos muchachos en el curso prefacultativo, en los exámenes. La influencia del móvil celular es el efecto o impacto que el uso del móvil tiene sobre los estudiantes. Lo estoy definiendo. Y al estar yo descomponiendo esta variable grande, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una dimensión. Estoy viendo una cualidad de esta variable, la dimensión de la variable. Tengo una variable 2. Estoy relacionando, ¿te acuerdas? La variable interviniente, que podía ver la relación de la variable dependiente de la independiente. Pero para poder yo saber esto, tengo que darle una definición conceptual. Yo tengo que poder definir cada variable. Y digo, la influencia del móvil celular es el impacto o el efecto que el uso del celular tiene sobre los estudiantes. El rendimiento académico, forma de medir que también le va al estudiante. ¿De acuerdo? Bien, bien. Ah. Entonces aquí yo tengo variables, ¿ya? Y tengo
descompuesto en variables dependientes y variables independientes, ¿ya? Y digo, la influencia del móvil celular es el efecto o el impacto del uso del celular tiene sobre los estudiantes. La independiente y la dependiente, estoy diciendo la definición operacional, dice, es objetiva, es cuantitativa, las notas de calificaciones, notas de exámenes, porcentajes de asignaturas aprobadas, puedo asignarle 0 al 50 bajo rendimiento, 51 a 100 alto rendimiento, ¿me entiendes? Estoy descomponiendo a la variable, pero no desde el punto de vista conceptual, porque aquí le estoy dando una definición conceptual. Puedo valerme de un diccionario, puedo valerme de ChatGPT, puedo valerme de un libro, puedo generalmente, deberías emplear un libro que tenga una bibliografía, que tenga un autor y puedas referir, porque es investigación. En este mundo de la tecnología estamos entrando a un mundo muy grande en el que todavía algunas aristas se van a ir definiendo al transcurrir del tiempo. Probablemente sí van a encontrar formas de emplear esto del chat GPT dentro de una información de investigación que nos permita ayudar. Sin embargo, tiene varias limitaciones, ¿no? Puedes tú buscar una cosa y la máquina te va a buscar lo que te vaya mostrando, pero ahí está, entra tu raciocinio y en función a tu conocimiento, lo que tú ya has leído, lo que tú ya has interiorizado en tus células neuronales y vas seleccionando qué es lo que te va sirviendo. Entonces, no vamos a ser tan fácilmente sustituibles, ¿ya? Por lo menos los de mi generación, porque mi generación somos migrantes digitales, a diferencia de la de ustedes. Ustedes han nacido con la tecnología, nosotros estamos entrando en la tecnología y estamos viendo algunos resultados. No sé si los migrantes digitales que nos hemos adoptado desde ver libros, a transcribirlos de una máquina de escribir, al proyecto que tú tienes. Ya no sabes ni dactilografía porque pues un botón copia, pega y, ¿no? Entonces, pero eso es otra cosa. Pero entonces, yo digo, de la variable tengo que tener una definición conceptual y tengo que tener una definición operacional. La definición conceptual, lo que me ha hecho la doctora, busco en el diccionario, busco en un libro y coloco el concepto que más vaya adecuado a mí. Pero la definición operacional es la forma en la que yo le estoy dando a la variable y le estoy enseñando cómo la voy a medir. Entonces, esta, la influencia del móvil celular desde el punto de vista operacional ¿es el efecto o el impacto del uso del móvil celular tiene los estudiantes? Sí. La variable dependiente, que va a ser el rendimiento, puedo operacionalizarla y decir, es objetiva cuantitativa, puedo operacionalizarla con las notas de calificación, puedo operacionar con las notas de los exámenes, puedo operacionalizar con los porcentajes y puedo atribuirle categorías en la definición operación de 0 a 50 bajo rendimiento, de 51 a 100 alto rendimiento. Tengo dos variables, la independiente, que será la influencia del móvil celular o el uso del móvil celular y el rendimiento académico. El uso del móvil celular, voy a también desglosar esta variable y voy a tener varias dimensiones que puedo estudiar. Digo, la frecuencia del uso, cuántas horas la uso, qué clase de uso le doy al celular. Por ahí estoy revisando ChatGPT, algo que me ayuda a saber rapidito, o un Google que me ayuda a ver un concepto. ¿Qué herramienta voy a utilizar para valorar esta variable? Puedo usar un cuestionario, por ejemplo, les estoy poniendo el ejemplo del cuestionario estructurado de Likert, que es una escala usada, donde yo puedo atribuirle la categoría 1, nunca usa el móvil, y la categoría 5, que siempre la usa. ¿Ya? O le puedo dar una escala numérica, cuántas horas al día usa, el porcentaje de clases que usa, digamos, de las 6 horas de clases, 2 me la paso en el celular, 1 hora, 2, le estoy atribuyendo y estoy desglosando esta variable para yo poder entender mejor, para ver cuál de estas me va a servir más
en función a lo que yo quiero mostrar, que es la influencia del uso del móvil celular en el rendimiento académico. Esa es una dimensión. Y cuando yo estoy haciendo este uso o esta interpretación, estoy hablando de una variable compleja. Para el rendimiento académico también puedo dividirla o puedo fraccionarla y en este caso hacer la dimensión y por lo tanto hacer una definición operacional y puedo ver la calificación de notas, el porcentaje de aprobación, etcétera. Así se desarrolla una variable. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo las variables, variable independiente, variable dependiente, veo sus dimensiones y ahora voy a ver la forma en la que las voy a medir y para eso necesito indicadores, ¿ya? Entonces yo digo, variable influencia del móvil celular, el rendimiento académico del estudiante. Las dimensiones, ya hemos visto la frecuencia del uso, cuántas veces la uso, la escala del Likert, cómo la uso, la calificación, y los indicadores, ya le voy a poder poner apellido y digo, del 0,1 al 50, de 0,1 minuto a 59 bajo uso, de 2 a 2,59 uso moderado y así. O puedo hacer una regla de 3 de las 6 horas de clases, que son el 100%, cuántas horas uso el celular, qué porcentaje estoy usando el celular. Puedo usar el índice de uso académico reactivo, ¿no? Que es el score académico. Entonces, donde digo 0 es el uso más académico, menos del 0 es etcétera, etcétera. Pero estoy elaborando formas de medición. El rendimiento académico puedo medirlo en calificaciones, medias, medianas, porcentaje de uso en carrera, define la categoría bajo, moderado rendimiento y así. Estoy elaborando indicadores. La operacionalización de variables, entonces, no es nada más que procedimientos técnicos y sistemáticos que permiten medir una variable, lo que te he enseñado. La operacionalización de variables consiste en asignar una categoría o identificar datos en sus características de estructura. Proceso de separación, análisis de la variable es un componente que permite delimitar lo que te he enseñado con dimensiones. Para hacer una operacionalización, yo debo conocer desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operacional una variable. Desde el punto de vista conceptual, tengo que tener conceptos concretos, ¿no? Que lo puedo obtener de diccionarios, de libros, de glosarios. Y para el punto de vista operacional, ¿cómo voy a medir esta variable que te he enseñado anteriormente? Entonces yo diré, la definición conceptual es una construcción teórica. Definiciones de libros, de diccionarios que sustentan teóricamente las variables. Se recomienda uso de bibliografía de la forma epistemológica como hemos estado viendo. Pero para la definición operacional es un conjunto de actividades después del análisis teórico práctico. ¿Cómo voy a medir estas variables? Permite conocer el instrumento con el que voy a hacer la herramienta y se debe utilizar. Las dimensiones son factores que se obtienen, se miden de las variables y se presentan en forma textual, tomar en cuenta el contexto de la investigación, como la definición. Entonces yo le estoy dando, lo estoy desglosando en función a lo que me va a mostrar en beneficio de mis objetivos. Y los indicadores son elementos concretos de las dimensiones que expresan la realidad para medir una variable. Y esa es la prueba que el investigador observa para determinar si la variable existe. ¿Cómo podría? Te estoy dando una alternativa. Puedo hacerme otra escala, medir las variables que yo quiero elaborar, voy a darles una definición conceptual, voy a decirle una definición operacional, voy a ver sus dimensiones, qué indicadores voy a utilizar y cómo voy a medir, en qué escala voy a. Nada más. Suena horriblemente difícil, pero espero que te haya servido esta clase para que te he tratado de como que concretar varias literaturas para que sea más fácil para ti al momento de hacer una operacionalización de variables. Preguntas, jóvenes. Esta es la bibliografía de donde he obtenido la información. Les recomiendo bastante estos dos, esta y esta. Son libros muy importantes para que puedas un poquitito entender esto. Sin más, ¿tienes alguna pregunta? Buenos días, Doc. Una pregunta. Digamos que me invento una tercera variable.
La primera variable trata de medir el uso del celular en horas de clases, ¿verdad? Ujú. Pero esto a lo largo del tiempo pues ha sido distinto por el tipo de tecnología. Ahorita estamos en celulares dáctiles incluso, pero antes no había ni siquiera ese tipo de celulares y solamente había los celulares para llamar. Entonces, digamos que Walkie-talkie. quisiera medir eso, ¿cómo podría medirlo a lo largo del tiempo basado pero en el tipo de tecnología que había en ese entonces? Tal vez se puede encontrar gente migrante como yo digital y hacer una encuesta, porque ahorita no tienes una prueba fehaciente, a no ser que encuentres un stock de estos celulares, ¿no? Antiguitos, guardados en alguna reliquia de alguien y los apliques y les des a un grupo de personas el uso de los walkie-talkie, yo les digo así, sus grandotes, y los digitales ahorita. Entonces ves cuál de estas dos es más útil. Podrías hacerlo ahora si consigues una tandada. Pero si quieres hacerlo de manera retrospectiva, podrías solamente hacer un estudio cualitativo en el que podrías investigar a través de una encuesta y encontrar gente, es decir, gente nacida entre los 80 para adelante, gente nacida de los 90 para adelante y ustedes, los nacidos después del 2000, ¿me entiendes? Entonces, estos changos del 2000 para adelante son capísimos en esto, unos cracks, ¿no? Pero nosotros podemos sintetizar esto y esto, y lo puedo decir sin temor a equivocar. Ustedes no, los migrantes les encanta lo más sencillo. Y ese es el error de esta generación. Entonces, ya te estoy infiriendo más o menos cómo podrías hacer. Ujú. ¿Y qué tipo de variable sería esa? ¿Sería independiente? ¿O Si tú quieres, en este caso cambia el contexto de investigación, tú quieres medir el rendimiento de la tecnología, ¿no? Si esta tecnología es mejor que las de los walkie-talkie, los otros celulares. Entonces la variable va a ser medir, qué sé yo, puedes medir eficiencia, eficacia, tiempo, calidad, información. ¿Qué querrás medir? Dependiendo de eso voy a tener esto y esto. Y dependiendo de lo que tú quieras medir, vas a obtener una variable o dependiente o independiente, pero entre estas dos variables. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres medir de estas dos? Que se vean mejor. Tal vez ahí encuentres un celulares chiquititos, bien bonitos, que se desdoblaban en cinco y los tenías en el bolsillo. Es una cualidad. O de repente quieras medir la rapidez. Estos son súper veloces. Estos chiquititos hasta que marques, ¿no? Igual que el teléfono actual, el digital y el que teníamos a rosca. Entonces tú tienes que, ahorita te has dado cuenta, tú quieres hacer algo, pero todavía no estás afinando el concepto final. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que ponerte interior, sentarte, decir, yo, ¿qué quiero? Quiero medir el tamaño, quiero medir la característica, quiero medir el tiempo, el uso, la satisfacción del cliente, qué sé yo, lo que estoy, ¿no? Entonces tú te tienes que sentar y ya en las herramientas que te he ido dando, ya poder hacer tu investigación. Y la variable no va a ser esta una dependiente y esta dependiente. Las variables van a ser qué es lo que tú quieras medir de estas dos. Y dependiendo de lo que tú vayas queriendo medir, yo quiero medir la mejor tecnología. Entonces tu variable va a ser mejor tecnología. Y ahí tendrías que tener mejor tecnología en qué? En tiempo, mejor tecnología en información, más amplitud de información. Entonces ahí tengo información y tengo tiempo. ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Probablemente la independiente va a ser el tiempo y probablemente la tecnología, la información, bla, 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 van a ser dependientes. ¿Te das cuenta? Ay, ya. Cierto, cierto, cierto. Muchas ¿No gracias. ve? Listo, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Prepárense para su examen que ya viene y todo eso. ¿Listo? Chao. Coman Gracias, bien, doctora. coman bien. Espero les haya servido. Hasta pronto.